Trabajo final, fundamentos de matemáticas. SEAT Dos Quebradas. Tecnología de regencia farmacia de Charcamelo Torres Castrillón. Fase 1. Números naturales. Los números naturales son aquellos símbolos que nos permiten representar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. También hay números enteros, números reales, números racionales. Los números racionales tienen como definición que son números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas, que por lo tanto no pueden ser expresados como fracciones. Estos números pueden haber sido descubiertos al tratar de resolver la longitud de un cuadrado según el teorema de Pitágoras, siendo como resultado el número. También hay el porcentaje, números racionales, sistema de medidas, números decimales. Los números decimales son valores que denotan números racionales e irracionales, es decir, que los números decimales son la expresión de números no enteros, que a diferencia de los números fraccionarios no se describen como el cociente de dos números enteros, sino como una aproximación de tal valor. También hay proporcionalidad, proporcionalidad inversa y proporcionalidad directa. La fase 2 fue un mapa conceptual. El mapa conceptual se trata del plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares. Una son horizontal y la otra son vertical. Llamada eje de las abscisas o de las X. La otra es llamada de las ordenadas o de las Y. Se cortan en un punto llamado origen. Se ubican así: abscisa o X y ordenada o Y. Las X se encuentran en las unidades si son positivas a la derecha y si son negativas a la izquierda. La ordenada o Y, si son positivas, se encuentran en la parte posterior y si son negativas, se encuentran en la parte inferior o en la parte de abajo. El plano cartesiano tiene como finalidad la oposición de puntos. Se encuentra representada por coordenadas o pares ordenados. Se forman asociando el eje de las X a uno de las Y. Indica que un punto P se puede ubicar en un plano cartesiano. Como bases de sus coordenadas, el plano cartesiano tiene una fórmula que se representa así: punto es igual a X, Y. En la fase 3 vimos geometría. Tiene diferentes fases. Geometría del espacio. Es la rama que estudia las propiedades y las medidas de figuras geométricas en el espacio tridimensional. En esta se encuentra el cilindro y el cubo. El área y volumen. Es la base que hace posible hallar el resultado de muchas figuras, ya sea cubos, triángulos y otros más. En esto se encuentra el triángulo prisma o la esfera. De ahí sigue la geometría plana. La geometría plana es la rama que estudia las propiedades de la superficie y figuras planas como el triángulo o el círculo. En estas encontramos el cuadrado o el rectángulo. De ahí me dispongo a realizar la solución del problema número 1 en los trabajos colaborativos. El dueño de la empresa contrata a un profesional para el diseño de una nueva sucursal. La terraza tiene la forma y las dimensiones que se indican en el siguiente plano. Como pueden ver, ahí se encuentra la figura. ¿Cuál es el área de la terraza en centímetros? Entonces debo hallar el área del triángulo A. El área, su fórmula es base por altura sobre 2. Entonces nos disponemos a reemplazar los datos y nos indica que el área es igual a 24,05 metros cuadrados. Ahora debo hallar el área del rectángulo. La fórmula del área del rectángulo es igual a base por altura. Reemplazamos los datos y eso me indica que es 35,1 metros cuadrados. Ahora debo hallar el área del triángulo C, pero primero hallo la hipotenusa por Pitágoras. Entonces primero hallo la hipotenusa y me indica que es 4,80 metros. Después de que hallo la hipotenusa, ahí sí debo hallar el área del triángulo C, que es 9,8 metros cuadrados. Hallo el área de la terraza. Entonces para hallar el área sumo el área A más el área B más el área C.
eso me indica que son 68.9 metros cuadrados. Luego debo convertir esos metros cuadrados a centímetros cúbicos. Entonces me indica que el área total de la terraza es de 689.500 centímetros cuadrados. De ahí sigue la siguiente pregunta. La puerta se quiere colocar en la región mostrada en el siguiente dibujo, como pueden ver la figura. La pregunta es, ¿cuál es la siguiente longitud en metros? Luego, por Pitágoras hallo la longitud de la puerta. Entonces reemplazo los datos. Eso me quiere decir que la altura, la longitud, perdón, es 6.3 metros. Entonces la longitud de la puerta es de 6.3 metros. Luego dice, para esto el ornamentador le propone dos modelos de reja. El primero tiene una varilla vertical de 1 centímetro de espesor y el adorno 14 centímetros. Y el segundo modelo, la varilla mide 2 centímetros y el adorno 13 centímetros. Ambos modelos se muestran a continuación. Para el modelo 1, la varilla cuesta 1000 pesos y el adorno la mitad del precio de la varilla. Para el modelo 2, la varilla cuesta 1200 pesos y el adorno un noveno del precio de la varilla. Si usted fuera el arquitecto, ¿cuál modelo escogería y por qué? Entonces hallo los datos que me pide el texto y me doy cuenta que me sale más económico si utilizo el modelo 2. Entonces, si yo fuera arquitecto, escogería el modelo 2, me saldría más económico. De aquí sigue el problema número 2. En el laboratorio de la sucursal principal se está estudiando una población de bacterias que crecen cada día. En la siguiente tabla se muestra la cantidad que había inicialmente y la cantidad presente transcurrida en 3 días. Como podemos ver en la tabla están los 3 días y por cada día aumenta por 3 las bacterias. Entonces dice, si el crecimiento sigue con la misma regularidad como se muestra en la tabla, ¿cuántas bacterias habrá en total a los 5 días? Entonces, como pueden ver en la tabla, en 3 días aumentó 27 bacterias. En 4 días multiplicada por 3 las 27 bacterias serían 81. Y en 5 días sería un total de 243 bacterias. Entonces la respuesta es, como lo indica en la tabla, 243 bacterias en total a los 5 días. Las personas del laboratorio crearon una mezcla de 2 litros para eliminar dichas bacterias. Si en un frasco caben 3 octavos de litro, ¿cuántos frascos se pueden llenar con 2 litros? ¿Cuántos litros sobran? Este problema lo puedo desarrollar por regla de 3 simple directa. Entonces apunto los datos y me dispongo a hallar la X. Entonces hallando X me dice que con 2 litros se pueden llenar 5 frascos y me sobran un tercio de litro. En el problema número 3 dice, uno de los pisos de la sucursal tiene las siguientes dimensiones. ¿Cuál es la expresión algebraica que determina el lado desconocido de la anterior figura? ¿Cuál es la expresión algebraica que determina el perímetro? ¿Cuál es el área de la figura? Ahí vemos la figura. ¿Cuál es la expresión algebraica que determina el lado desconocido de la figura anterior o de la anterior figura? Como la base de un rectángulo es el doble de su altura, entonces base es igual a 2 y reemplazamos los datos. Entonces la expresión algebraica que determina el lado desconocido, en este caso la base es 6x más 4. Perímetro. ¿Cuál es la expresión algebraica que determina el perímetro? Entonces hallamos perímetro y con su fórmula. De ahí reemplazamos y nos quiere decir que la expresión algebraica que determina el perímetro es 18x más 12. ¿Cuál es el área de la figura? Entonces el área es igual base por altura. Debemos reemplazar los datos y eso me dice que área es igual a 18x2 más 24x más 8. De ahí me dispongo a
desarrollar los ejercicios prácticos. Eh, Ejercicio número 1. En un día de trabajo de 8 horas, un obrero ha hecho 10 cajas. ¿Cuántas horas tardará en hacer 25 de esas mismas cajas? Entonces realizó regla de 3 para desarrollar el trabajo. Para hacer más cajas se necesita más tiempo. Esto quiere decir que es una relación directa. Su operación es la siguiente: x es igual a 25 por 8 sobre 10. Eso me da 20 horas. Como respuesta es: el obrero tardará 20 horas para hacer 25 cajas. La siguiente pregunta es: ¿cuántos centímetros hay en un metro? A, 1, B, 10, C, 100, D, 1000. La respuesta es la C, porque según la medida de longitudes, un metro equivale a 100 centímetros. ¿Cómo la matemática vista en este curso se aplica a su vida cotidiana y a su formación profesional? La matemática para mí siempre ha sido fundamental. Desde el colegio siempre me gustó la matemática y creo que para toda empresa es fundamental, ya que es necesario tener la contabilidad de la mejor manera. En mi vida cotidiana se aplica diariamente, ya que trabajo en una droguería y soy el administrador. Todas las noches me toca hacer cuadre de caja y a final de mes me toca entregarle las cuentas a mi jefe, y me parece de vital importancia, ya que las cuentas son exactas y así todo se encuentra claro en la empresa.